Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la segunda clase de filosofía en cuanto al tema del materialismo. Todos nos dirigimos a la página 85 y para poder empezar con este estudio, primero vamos a definir al materialismo, de qué se encarga. Bien, mira, ahí yo les he colocado lo siguiente. En filosofía, el materialismo es una corriente de pensamiento según el cual el mundo puede explicarse solamente en función de la materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. Y eso también te lo mencionan en tu libro. Recuerda bien que el materialismo se aleja necesariamente de la religión y de todo lo que se podría explicar a través de Dios, porque la disciplina o la corriente materialista solamente acepta como objeto de estudio y solamente cree y es válido para ellos todo lo material, todo lo físico. Bien, para ellos todo lo existente forma parte del estudio del materialismo. Bien, por lo tanto, nos recalca, ¿no? Y nos hace mención de que todo lo superior, ese Dios y todo el espíritu que probablemente sea en relación a lo divino, no tiene nada que ver con el estudio del materialismo, ¿bien? Porque recuerda que ellos solamente se basan en lo que se puede percibir, en lo material, en lo físico. Eso es lo único que se va a estudiar en esta corriente filosófica, ¿no? Y ahí tenemos al representante y el máximo representante que es Karl Marx. Ahora, en la página 86, bien, tenemos a este representante y él realizó su estudio en base a otro filósofo, en base al filósofo Hegel. Hegel, él empezó a realizar su estudio en cuanto a la lucha de clases. ¿Te acuerdas de cosa era la lucha de clases? Mira, primero Marx ya empieza a realizar de algún modo o de alguna forma una protesta, ¿no es cierto?, en cuanto a los trabajadores, porque decía pues de que a los trabajadores se les realizaba demasiada explotación, ¿no es cierto?, y que no había una condición de igualdad, sino que la propiedad privada y todos estos grandes empresarios que tenían un cargo alto y tenían una máxima autoridad abusaban de los trabajadores. Pero para que él empiece a realizar la lucha de clases, bien, y que toda la sociedad pueda tener un derecho igualitario, para que Marx empiece con este estudio y empiece a realizar una reforma, tuvo que valerse del estudio de este filósofo que es Hegel, y él realizó una dialéctica que la denomina del siguiente modo: la dialéctica hegeliana, que consiste en la tesis, antítesis y síntesis, que en tu libro también te mencionan, pero no te explican a qué se refiere esto. Para este filósofo, la tesis forma parte, bien, de una posición inicial, ¿ya? Es decir, de un problema social, por ejemplo. Ahora, la antítesis es una posición contraria. Quiere decir, supongamos, ¿no?, que se está realizando pues un problema en cuanto a la explotación de trabajadores. La antítesis sería la oposición contraria que quiere que esa explotación a los trabajadores se elimine, ¿bien? Y va a surgir la síntesis, que es la posición final, que es la solución al problema, y que lo tienes como un ejemplo en el lado derecho de tu pantalla. Mira, primero tenemos a la tesis, que es la posición inicial. Supongamos, y ahí tenemos Carlos I de Inglaterra. Genera ¿qué cosa? El absolutismo y la tiranía en la sociedad. Eso es la tesis. Ahora, está también la antítesis, que es el pueblo inglés que se encuentra o se opone, ¿no es cierto?, al rey, que en este caso es Carlos I. Entonces ahí tenemos a la tesis, antítesis, que es la posición contraria al problema, al primer problema, y se va a dar como resultado ahí en la cúspide de ese triángulo la síntesis, que es la solución al problema que se generó en un inicio, que es la posición final, ¿no?
Entonces, como solución, se le da pues la muerte a Carlos I en la guerra civil, justamente para que se pueda generar la liberación de todo el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, Marx, bien, se basó en el estudio de esta dialéctica hegeliana para poder empezar con la lucha de clases, empezar a realizar la reforma y empezar a luchar por las igualdades de las personas, empezar a realizar protestas para que se puedan tener igualdad de condiciones en cuanto a los trabajadores. Bien, ahora pasamos al siguiente punto. Recuerda ahí que Marx, bien, habla acerca de que el único ser supremo es el hombre, porque recuerda que ellos solamente creen en lo material y en lo físico. Entonces va a decir que aquí Dios no tiene nada que ver, bien. Aquí alejamos a Dios, alejamos los dogmas, alejamos toda religión, porque ellos, o en este caso esta religión, no va pues a realizar o no va a regir los parámetros de conducta del ser humano. No tiene por qué guiarnos, dice Marx, porque es algo que no se puede comprobar y es algo inexistente. Entonces, como no se puede comprobar, por lo tanto, el único ser supremo va a ser el hombre, ¿ya? Ahora, pasamos pues a la siguiente diapositiva. Bien, y nos habla acerca también ahí del capitalismo. Recuerda pues de que Marx nos dice que el capitalismo es una explotación del trabajador, lo cual trae como consecuencia, en primer lugar, del lado del trabajador, que éste se convierte en proletario, porque básicamente pues está generando un abuso, ¿no? Un abuso en cuanto a los trabajadores, porque ¿quién es la persona que se está pues ahí simplemente está teniendo todos los beneficios? La persona que dirige, ¿no? Que en este caso es la autoridad máxima de una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más nos dicen en tu libro, en el último párrafo de la página 86? Nos mencionan: lo que quería Marx, ante todo, era una sociedad sin clases. El Estado queda suprimido, o mejor, se suprime a sí mismo por una debilitación progresiva, y la administración de las cosas sustituye al gobierno de los hombres. Por eso es que en la diapositiva anterior nos indicaban que el hombre es el único ser supremo y que pues lo más importante y lo que más representa a este filósofo es que él iba a favor de la lucha de clases y que se dé una sociedad más igualitaria. Bien, entonces mira, Marx y Engels con su teoría y Marx en busca de la lucha de clases van en contra del abuso al proletariado, ¿no? En contra pues del abuso a las personas. Bien, entonces ellos dos tienen eso en común, que simplemente quieren una igualdad en cuanto a las personas que es el proletario y en cuanto a las autoridades, ¿no? De la propiedad privada. Ahora, vamos a las clases del materialismo. Bien, hablamos acerca del materialismo dialéctico. ¿Y qué nos dice el materialismo dialéctico? Nos hace referencia y nos dice que todo está en constante cambio. Toda la naturaleza, toda la realidad está en constante cambio, toda la materia física va cambiando y va variando y va modificándose conforme va pasando el tiempo. Pero no solamente nos habla acerca del cambio en cuanto a los fenómenos naturales o la realidad, sino también nos dice que la sociedad y el pensamiento del hombre también va variando conforme va pasando el tiempo. Es decir, el pensamiento se modifica, los conocimientos del ser humano se van modificando. Y de eso nos habla en cuanto al materialismo dialéctico. Bien, entonces hablamos también del materialismo filosófico. El materialismo filosófico, pues, punto número uno, al igual que Marx y que toda la corriente materialista, pues rechaza a la religión. ¿Por qué? Porque obviamente el materialismo, si bien es cierto, estudia solamente la materia existente, y la religión cree en un Dios que evidentemente pues no tiene algún modo de poder fundamentar que existe ese ser divino, ¿no? Por lo tanto, el materialismo filosófico rechaza a todo tipo de religión, ¿no? Por lo cual, pues, considera que el hombre no es producto de lo divino,
sino que es producto necesariamente pues o de la evolución o de lo contrario pues de la naturaleza misma, ¿no? Entonces, hasta este punto, chicos, estaríamos nosotros realizando la clase del día de hoy. Si es que tuvieran algún inconveniente en cuanto al tema, pues me la hacen saber para poder ir realizando las aclaraciones, y de igual manera ahorita vamos a subrayar el libro. Les voy a ir mandando las fotos para que ustedes puedan subrayar el libro, ¿sí? Entonces hasta ahí estaríamos culminando con la clase, chicos. Que tengan buen día, hasta luego.